Dice la Biblia allí, en Job capítulo 18, versículo 14. Su confianza será arrancada de su tienda, y al rey de los espantos será conducido. ¿Quién es su cabeza? Vamos a orar. Señor Dios, Padre eterno, queremos darte gracias en este día por tu infinita bondad, misericordia. Gracias porque nos has permitido, Señor, estar aquí reunidos para estudiar tu santa palabra, Dios. Queremos, Señor, suplicarte que nos ayude, Señor, a tener sabiduría, entendimiento. Quiero agradecerte por cada hermano que ha venido, Señor, por la visita que tenemos en este día, Dios. Ayúdanos, Señor, y obra en nuestras mentes, corazones. Permite que tu palabra, Señor, sea edificación y habla a cada corazón conforme necesidad de los presentes y a tu firme propósito, Dios. Pedimos por eso la guía de tu Espíritu Santo, Señor, y tu iglesia sea edificada en esta hora. Pedimos en el santo nombre de tu Hijo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El libro de Job, como ustedes bien saben, es un libro que nos menciona no solo los sufrimientos del personaje principal llamado de esa misma forma, Job. Cuando leemos este libro nos encontramos con todo tipo de adversidades que pasó en la vida de este hombre. Saben ustedes que perdió todo en un día, perdió familia, perdió sus mismas riquezas. Tiempo después quedó él mismo enfermo con una sarna que le molestaba de tal forma que dice la Biblia que necesitaba y tomaba un tiesto para rascarse diariamente. El libro de Job entonces, aunque habla de los sufrimientos que atravesó aquel hombre, no solo nos habla de eso, sino que también todo este libro, a través de todos sus capítulos del principio a fin, nos registra varios discursos. Cuando uno mira el capítulo 2, versículo 11, tenemos discursos mencionados por los amigos de Job, amigos que vinieron en primera instancia para consolarle, para condolerse de él. ¿Cuáles eran estos amigos? Versículo 11 del capítulo 2, mire, dice la Biblia. Y 3 amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, Suita y Sofar, Naamita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Todo el comienzo de este libro gira en torno a Job tratando de mostrar a sus amigos de que no es por causa del pecado. Ellos le decían que a causa de sus pecados estaba padeciendo, que la verdad es que Job era un hipócrita, que tenía algún pecado por allí y la verdad es que por eso estaba padeciendo de tal forma. El libro entonces comienza mencionando a Job quejándose a tal punto de que él lamenta el día en que nace. Es más, dice que maldijo el día en que nació. Pero sus amigos, aunque trataron de consolarle, condolerse de él, lo que hicieron también fue acusarle. Todos los discursos que tenemos en estos primeros capítulos son de sus 3 amigos. Dijimos y la Biblia menciona que se llamaban Elifaz, Bildad y Sofar. Pero si usted se pone a pensar, generalmente solo se centra la gente para hablar de los 3 amigos de Job. Pero hay un cuarto personaje en este libro de Job, que también tiene que ver con los amigos de él. Más adelante en el capítulo 32 del libro de Job, vamos allí, menciona sobre él. Es más, él dice que es el más joven en comparación con los 3 demás. Capítulo 32, versículos 1 hasta el versículo 6. Cesaron estos 3 varones de responder a Job por cuanto él era justo a sus propios ojos. Entonces Eliú, hijo de Baraquel, Busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job, se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Versículo 3. Asimismo se encendió en ira contra sus 3 amigos, porque no hallaban que responder aunque habían condenado a Job. Y Eliú había esperado a Job en la disputa, porque los otros eran más viejos que él. Viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos 3 varones, se encendió en ira. Y respondió Eliú, hijo de Baraquel, Busita, y dijo, yo soy joven, y vosotros ancianos, por tanto, he tenido miedo, y he temido declararos mi opinión. Este cuarto personaje mencionado en el libro de Job es Eliú. Dice la Biblia que él mismo se describe como el más joven. Esperó que todos los demás hablaran. Los capítulos anteriores han estado hablando Job, tratando de justificarse, tratando de defenderse de las acusaciones de sus amigos, pero también los amigos de Job están hablando. Viene un discurso de Elifaz, viene un discurso de Bildad, viene un discurso de Sofar, y así gira todo el libro. Pero al llegar a este capítulo dice la Biblia que terminaron de mencionar sus discursos los amigos de Job, y comienza ahora Eliú a mencionar acerca de su opinión. Él dice, estuve esperando porque soy el más joven. Es más, tuve miedo de declarar mi opinión porque ustedes son más ancianos que yo. Luego entonces, en este libro de Job, todo el libro gira en torno de discursos. ¿Usted lo ha leído? Encuentra discursos de cada uno de estos 4 personajes. Y a Job tratando de justificarse, defendiéndose. Si volvemos una vez más al capítulo 18 del libro de Job, tenemos el segundo discurso de Bildad.
Y en estos capítulos donde hablan todos sus amigos, se mencionan aspectos de la vida. Habla de la sabiduría, habla de la justicia, habla de muchas cosas. Pero no solo se menciona sobre eso, sino que también habla de la experiencia de la muerte. En el caso de Bildad, utiliza varias figuras para describir lo que es la muerte. No debemos olvidar que el libro de Job es un libro poético. Y de esa forma describe algunas cosas, de una forma poética. Claro está que la poesía hebrea es muy diferente a nuestra poesía. La poesía hebrea no es por rimas, sino es por paralelismos. Y aquí en este capítulo 18, Bildad trata entonces de explicar algunas cosas. En el versículo que hemos leído hace un momento, el versículo 14, noten las palabras de él. Su confianza será arrancada de su tienda y al rey de los espantos será conducido. En el caso de Bildad, que dice la Biblia que era suita, es decir, una ciudad, ese lugar, nos dice la palabra de Dios claramente que él comienza a mencionar estas palabras y en su discurso que tenemos acá, él utiliza esa frase, el rey de los espantos, en el versículo 14. Sobre esa frase que utiliza Bildad, me quiero enfocar en este día. Quiero centrarme sobre esa referencia. ¿A qué se refería Bildad cuando habló exactamente del rey de los espantos? Sobre el cual he enfocado mi mensaje para el día de hoy. Lo primero que quiero que miremos es a quién está refiriéndose Bildad. Miremos el capítulo 18 una vez más, versículo 5. Ciertamente la luz de los impíos será apagada y no resplandecerá la centella de su fuego. Versículo 14, una vez más dice la Biblia de esta forma. Su confianza será arrancada de su tienda y al rey de los espantos será conducido. Pero mirando el versículo 21, otra vez vuelve a decir para quién va dirigido. Ciertamente tales son las moradas del impío y este será el lugar del que no conoció a Dios. El personaje central al cual trata Bildad, suita, de mencionar, de describir su experiencia, son los impíos. Voy a describirte, Job, algunas cosas del impío. Y comienza a mencionar su experiencia de vida, comienza a mencionar incluso su experiencia también de la muerte. ¿Cómo llama Bildad a aquel hombre que vive sin conocimiento de Dios? En el versículo 21 le llama impío. Miren el versículo 21. Ciertamente tales son las moradas del impío, y este será el lugar del que no conoció a Dios. ¿Qué es un impío según la palabra de Dios? La misma palabra impío significa carente de piedad. La palabra pío, una palabra antigua al español, significa piedad, piadoso. Entonces, cuando decimos impío, estamos refiriéndonos a alguien por contraparte no piadoso. La parte in significa sin, carente, ajeno, alguien que vive su experiencia de vida lejos de la piedad. Ese es el impío. Eso significa entonces la palabra impío. Alguien que vive de tal forma que no conoce a Dios. Aquel que está ajeno a la santidad y a los principios de Dios. Es más, aquel que ignora todo lo que tiene que ver con Dios y su palabra. Si alguno de los que está aquí ignora la palabra de Dios, ignora qué demanda Dios para su vida, es ajeno, como dice Pablo en la carta a los Efesios, ajeno de la vida de Dios, está dentro del rótulo de impíos. Sobre ellos va a mencionar este hombre, Bildad, algunas cosas. ¿Qué menciona? Bueno, miremos acerca de qué dice él de los impíos. Para ello, miremos los versículos 5 hasta el versículo 21. Les voy a dar lectura. Ciertamente, la luz de los impíos será apagada, y no resplandecerá la centella de su fuego. La luz se oscurecerá en su tienda, y se apagará sobre él su lámpara. Sus pasos vigorosos serán acortados, y su mismo consejo lo precipitará. Porque red será echada a sus pies, y sobre mallas andará. Lazo prenderá su calcañal, se afirmará la trampa contra él. Su cuerda está escondida en la tierra, y una trampa le aguarda en la senda. De todas partes lo asombrarán temores, y le harán huir desconcertado. Serán gastadas de hambre sus fuerzas, y a su lado estará preparado quebrantamiento. La enfermedad roerá su piel, y a sus miembros devorará el primogénito de la muerte. Su confianza será arrancada de su tienda, y al rey de los espantos será conducido. En su tienda morará como si no fuese suya. Piedra de azufre será esparcida sobre su morada. Abajo se secarán sus raíces, y arriba serán cortadas sus ramas. Su memoria perecerá de la tierra, y no tendrá nombre por las calles. De la luz será lanzado a las tinieblas, y echado fuera del mundo. No tendrá hijo ni nieto en su pueblo, ni quien le suceda en sus moradas. Sobre su día se espantarán los del occidente, y pavor caerá sobre los del oriente. Ciertamente, tales son las moradas del impío, y este será el lugar del que no conoció a Dios. Todos estos versículos que hemos leído explican la experiencia de los impíos. Le dice claramente Bildad dirigiendo su discurso a Job. Voy a decir claramente cuál es la situación actual, presente y futura del impío. Algunas cosas para mencionar. Lo primero que se dice de ellos, lo leímos hace un momento en los versículos 5 y 6. Mire lo que dice la Biblia. Ciertamente la luz de los impíos será apagada y no resplandecerá la centella de su fuego. La luz se oscurecerá en su tienda y será apagada sobre él
la lámpara. Primero se nos dice de ellos exactamente haciendo el uso del contraste entre la luz y las tinieblas. ¿Notaron eso? Varias veces menciona varias formas de luz y dice que la experiencia del impío es tinieblas. Una persona impía, toda su experiencia de vida no es otra que las tinieblas. Día tras día, vive, anda, participa de las tinieblas. Pero allí en esos versículos que hemos leído, el 5 y el 6, Bildad describe tres tipos de luces. Lo primero que menciona es la luz que se utilizaba en aquel tiempo para guiar a los caminantes de aquellos tiempos. Ustedes saben que en aquel tiempo las calles de las ciudades no están iluminadas. Habían unas luces que se colocaban entonces para que los caminantes que de pronto iban de una ciudad a otra y les cogía la noche pudieran mirar por donde caminaban. Bildad dice que de esa luz de los caminantes el impío será privado. Pero menciona también otro tipo de luz, la luz producida por la llama viva, que se usaba en los hogares. Cada hogar tenía una especie como de horno. Sería como la estufa de hoy en día. Y dice la Biblia entonces que claramente ellos serán ausentes de este tipo de luz. Pero también menciona la luz que se utilizaba para alumbrar los lugares. No había bombillos. Y dice la Biblia claramente de que de ese tres tipos de luces el impío será carente. Miremos el versículo 5 y el versículo 6. Ciertamente la luz de los impíos será apagada y no resplandecerá la centella de su fuego. La luz se oscurecerá en su tienda y se apagará sobre él sus lámparas. Todas estas tres figuras hablan de la paz que debería existir en las familias de los impíos, pero no la hay. No hay paz. Es más, la Biblia dice que no hay paz para el impío, dice Dios. Una persona impía carece de la paz, por lo menos de la paz de Dios. La Biblia dice que por causa del pecado, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Por esa razón no hay paz. Debería haber paz en los hogares, pero no hay paz. ¿Por qué? Porque hay impiedad. Y el impío, dice Bildad, es carente de la luz. Luz para transitar en su camino, luz en su propia casa, luz para alumbrar su morada. Es carente. Y si es carente de luz, ¿qué queda? Tinieblas. Si no hay luz, hay tinieblas. Las tinieblas gobiernan donde hay ausencia de luz. Claramente, si hay falta de luz, las tinieblas parece que gobiernan. Pero una vez llega la luz, las tinieblas se disipan. Cuando encendemos una luz, automáticamente las tinieblas se esconden debajo de las cosas, detrás de algunos objetos, porque ha llegado la luz. Pero usted apaga la luz y las tinieblas como que gobiernan todo. Esa es la figura que presenta. El impío entonces carece de todo tipo de luz. Su vida misma es tinieblas. No solo dice eso, capítulo 18, versículos 7 al 10, dice otra de las características de ellos. Versículo 7. Sus pasos vigorosos serán acortados y su mismo consejo lo precipitará, porque red será echada a sus pies y sobre mallas andará. Versículo 9. Lazo prenderá su calcañar, se afirmará la trampa contra él. Su cuerda está escondida en la tierra y una trampa le aguarda en la senda. También se menciona de que caerá como aquella ave que le colocan una trampa. Le colocan al ave una trampa y de esa forma es cazada. Esa es la figura que presenta. Pocas palabras, el impío será víctima de su propia forma de vida. A veces le echan la culpa al diablo, pero no es el diablo. Es la misma impiedad de aquellas personas que viven fuera de la luz que los lleva a recibir las consecuencias de su propia impiedad. El impío, dice la Biblia, caerá como aquella ave cazada. Su propio estilo de vida, su manera de vivir, lo llevará a que no pueda escapar de las consecuencias. ¿Sabe qué es lo que sucede con el impío? Que aparte de que comete pecado, el mismo pecado lo castiga a él. ¿Ha notado usted eso? Ese es el problema que el impío no ha querido entender. No solo el pecado lo lleva a tener un serio problema con Dios, y ese es el principal problema, pero también en su propia experiencia. El pecado le castiga. Hay muchos que están viviendo una vida de impiedad, y el resultado de eso es que están recibiendo el castigo de su impiedad. Lejos de Dios, lejos de la luz de la palabra de Dios, ajenos de lo que Dios dice, y ahora el resultado es castigo. Su forma de vivir lo lleva a una experiencia de total castigo para que no puedan escapar de esa realidad. Por otra parte, en el versículo 11 se menciona otra característica de él. Versículo 11. De todas partes lo asombrarán temores, le harán huir desconcertado. Además se menciona de que continuamente el impío vive atemorizado. ¿Ha notado usted eso? No hay paz. No hay luz en él. Está recibiendo castigo por sus pecados. La verdad es que los impíos andan medrosos. ¿Ha visto usted eso? ¿Conoce usted personas que no tienen la paz de Dios? ¿Que no conocen a Dios y toda hora es desconfianza? ¿Que le van a secuestrar? ¿Que le van a robar? Siempre dice la Biblia, le van a asombrar al impío los temores. Y es más, le dice que le van a hacer huir
desconcertado. Esto nos habla entonces de que continuamente en la experiencia de su vida, adicional a esto, todo tipo de temores. Mire, la gente que no conoce de Dios anda medrosa, que subió, que bajó el dólar, que no llovió, que sí llovió, ¿cierto? Que se va a poner esto peor que Venezuela, etcétera, etcétera, etcétera. Otros mencionando que está en la seguridad terrible, que me van a atracar, que me van a robar, que no puedo salir a la esquina, que hay de mí, que la hora. Todo eso es el resultado de la experiencia de aquel que tiene una vida de impiedad. La Biblia enseña de que el creyente está confiado en el Señor. El salvo, por contraparte, no vive su vida de temores. Pero hay algo más terrible que eso. No solo el impío carece de luz, caerá por sus propios pecados, será castigado por ellos, será como la ave que le pone una trampa, no mira, pone allí y queda cazada, esa es la figura. No solo vivirá una vida continua de temores, experimentando terrores, no hay paz en su corazón, sino hay algo más terrible. Y es lo que describe exactamente el versículo con el cual comencé. Lo que será la muerte de los impíos. Versículo 14. Su confianza será arrancada de su tienda y al rey de los espantos será conducido. Aunque cada una de las cosas que hemos mencionado de los impíos es terrible, imagínese una vida en la cual no hay paz. Imagínese usted eso. Eso es lo que la gente quiere. Todo el mundo habla de paz. Quisiera paz, pero no quiere dejar la impiedad. El impío desea la paz, pero ama su impiedad. Imagínese, terrible eso. Imagínese usted ser castigado por las malas decisiones. Hay gente que toda su vida van a tener que pagar su mala decisión, sus consecuencias. Castigados por su propio pecado. Terrible eso. Imagínese esa persona que anda a toda hora medrosa, a toda hora temerosa. Eso lo dice el impío. Anda con miedo. El miedo gobierna sus vidas. No hay un solo día en el cual no experimente miedo. Terrible eso. Pero todo eso que hemos mencionado palidece y queda poco cuando describimos, y dice Bildad, la experiencia de la muerte de los impíos. Mucho más terrible será para ellos cuando llegue el momento de morir. ¿Sabe? Si usted es una persona que no se ha arrepentido, que no es salvo, que es un impío, porque eso dice la Biblia. Impío es el que vive lejos de Dios. Suena fuerte, pero así es la palabra. Su vida es terrible. Ya está viviendo una vida terrible acá, pero hay una mala noticia. Si usted muere, su muerte será terrible. La muerte para el impío será algo terrible. A tal punto que Bildad dice, no solo lo más grave de eso, es que no tiene paz, hay tinieblas en su vida, recibe el castigo de sus pecados, sino que una vez muera, su confianza será arrancada porque esa es una marca del impío. Cree que nunca va a morir. Está agarrado a este mundo como si nunca fuese a morir. El impío hace planes sin tener en cuenta a Dios. El impío cree que es invencible, que nunca la muerte va a llegar a su vida. Se aferra, pero dice la Biblia que un día será arrancado. Mira esa palabra tan fuerte, desarraigado. Su confianza que tiene en las riquezas, porque hay gente que confía en las riquezas, sus bienes, sus posesiones, un día serán arrancadas. Y cuando eso pase, la Biblia dice que inmediatamente será conducido al rey de los espantos. Esa es la forma como describe la Biblia dos cosas. Uno, la experiencia de la muerte del impío. Lo miramos así y lo leemos diciendo, y al rey de los espantos será conducido. Y suena terrible, ¿no? Suena terrible. Imagínense el término, rey de los espantos. Terrible. Y no olvidemos que es un lenguaje poético. El libro de Job, por ser un libro poético, utiliza esa forma poética. Es más bonito, como está escrito, que lo que es la realidad. El rey de los espantos. Una forma poética, un eufemismo bonito de decir algo que es terrible, hermano. Porque la verdad es que hay espantos. Cuando utiliza la palabra espanto, es algo que causa miedo, pero este no es un espanto, es el rey de los espantos. Miren eso. Tiene que ser algo terrible, porque para que sea el rey de los espantos tiene que ser el peor de los peores de los espantos. Y esa es la experiencia de la muerte del impío. Se describe de esa forma la experiencia de la muerte. La muerte del impío será algo terrible porque irá a donde el rey de los espantos. Mire, si usted es un impío y muere, usted será trasladado automáticamente. No es que se quede dormido, como dicen los adventistas y los testigos de Jehová. Automáticamente muera. Será conducido y llevado al rey de los espantos. Experimentará ya terrores de todo tipo. Y desde luego, también implica esa frase, será conducido al rey de los espíritus infernales, que es el diablo. Esa es la figura que presenta la Biblia. El rey de los espantos. El morir para los impíos será algo terrible. ¿Sabe por qué? Porque irán de cara allí, en su propia experiencia, al rey de los espantos. Todos los impíos que han muerto, una vez han muerto, se han dado allí ese lugar. Están cara a cara con el rey de los espantos. La muerte y la condenación eterna por causa de no haber sido salvos. Terrible. La muerte para el impío será abiertamente condenación, perdición, la eterna ira de Dios. ¿Sabe por qué? Por la condición en la cual murieron. ¿Y cuál era? Impíos.
Fue esa gente que se les predicó el evangelio y una vez rechazaron, ahora están de cara a cara con el rey de los espantos. Están conociendo. Mire cómo menciona la Biblia la muerte del impío. Rey de los espantos. Ojalá que algún impío que me escuche en este día, es decir, alguien no salvo, pueda su corazón conmoverse, inquietarse para que mire lo que le espera, si no, recibe la salvación en este día. Ojalá usted considere su condición. Deje de estar postergando su arrepentimiento y su salvación. Ojalá el joven que está escuchando comprenda que el mundo no le satisface, le engaña, le lleva a perder sus mejores años. Y si una vez muere esa condición, va a ir al rey de los espantos. Hay gente que le tiene miedo a los espantos, ¿no? Y hace miles de cosas para escabullirse de ellos. Pero del rey de los espantos, que es nadie se podrá escapar si es impío. Porque no dice que él mismo irá, sino será llevado. Viene el versículo 14. Su confianza será arrancada de su tienda, y al rey de los espantos será conducido. Terrible. No es voluntariamente, será llevado. El impío una vez muera, se encontrará frente a frente, allí a ese lugar terrible que se llama el infierno. Frente a frente a ese lugar terrible que la Biblia describe futuramente, el lago de fuego. Allí estará. Mire lo que es la muerte. Es por esa razón que muchos de los impíos le tienen miedo a la muerte. Es porque seguramente le está avisando su corazón que usted no es un creyente y que si muere, será conducido al rey de los espantos. Usted mira la Biblia y los hombres que sabían que era para ellos el morir, hablaban de esa experiencia, no como algo terrible. Pablo dijo, para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. No está diciendo, le tengo miedo a morirme. El morir es ganancia para el cristiano. ¿Sabe? Porque por contraparte para el cristiano no será llevado al rey de los espantos. La muerte de los salvos, lejos de ser un verdugo, es un siervo porque lo lleva a la presencia de su Padre Celestial. Esa es la diferencia. La muerte del impío será un verdugo, por eso irá al rey de los espantos. Será atormentado. Allí su conciencia jamás se apagará y estará experimentando la ira eterna de Dios. Una vez el impío muera, será confirmado en su estado de perdición. Perdió todo, porque todo lo que hizo se quedó aquí. Su confianza será arrancada. Ya no valdrá su casa, ya no valdrá su carro, no valdrá su intelecto. Todo se quedará acá. Todo lo perdió. Y es más, él mismo se perderá porque irá a la condenación. ¿Qué terrible condición le espera al impío? Palabras fuertes. ¿Alguno en este día que sea sensato desea ir este día si muere y ser conducido al rey de los espantos? Ojalá no. No hay palabras para describir lo que serán los tormentos del infierno. No hay palabras para que se puedan mencionar, vincular con lo que será ese lugar terrible. Y es más, la Biblia dice de que aquel que muera sin Cristo automáticamente pasará a la eterna perdición. Condenación eterna. Si no se arrepienten, se acordaron ya de este mensaje. Y este mismo mensaje les va a atormentar allí en el infierno. Porque dará cuenta el impío todas las veces que escuchó el mensaje del evangelio y no quiso. Ahí estará el jovencito que vino y jugó con las cosas de Dios, que creyó que era algo aburrido, que era mejor el mundo y murió. Se acordará de las veces que vino a la iglesia, escuchó los signos, el mensaje y cerró su corazón. Estará ahí atormentado. Eso mismo lo atormentará. Oh impío, cuán terrible es tu vida ahora, pero cuán terrible cuando llegue el momento de dejar este mundo. No sabe la condición terrible. Terrible ya es su vida. Por eso algunos no tienen ni deseo de vivir ya. El mundo, el pecado los tiene azotados. Ya no le encuentran éxito a la vida. ¿Qué es la vida? La vida es Cristo, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Algunos no saben, ¿qué debe haber más? Hay algo mejor, y es la salvación, que es vida eterna. Terrible es la experiencia del impío. Usted está hoy al límite si es un impío. Puede morir hoy, y la Biblia dice, será llevado, conducido al rey de los espantos. No cualquier tormento, un tormento eterno. No habrá purgatorio, no habrá misas que lo puedan sacar de allí, no habrá misericordia, no habrá un momento, paren el tormento, no habrá eso. La Biblia dice de que los que están allí, día y noche, serán atormentados por los siglos de los siglos. No tienen descanso, no hay descanso allí. ¿Sabe por qué? Porque una vez muera la persona, es confirmado en la eternidad. ¿Eternidad de salvación o eternidad de perdición? ¿O va usted a la eternidad en el cielo, salvo, o va a la condenación en el infierno? Por contraparte, la Biblia menciona que la experiencia de la muerte para el salvo es distinta. De tal forma que lo menciona 1 Corintios capítulo 15, versículos 54 al 57. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa victoria de la muerte solo es para los salvos. Eso está hablando. Cuando el cuerpo sea transformado, podrá decir el salvo: ¿dónde está, oh aguijón, la muerte? Esta fue la razón por qué la muerte no pudo retener a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque no era pecador. Todos los demás seres humanos que han muerto, incluso salvos, tienen el aguijón ahí metido. Y sobre ese aguijón la muerte los reclama y los retiene en el sepulcro. Y Pedro, cuando habla de Cristo, dice: porque era imposible que fuese retenido por la muerte. ¿Sabe por qué? Porque no había aguijón en él. Y cuando sea quitado ese aguijón, dice, se cumplirá la palabra que dice: sorbida es la muerte. ¿Dónde está, oh sepulcro?
La única forma de tener victoria a la hora de la muerte es a través de Cristo. Mas gracias sean a Dios, dice el versículo 57, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La muerte ha sido vencida por Cristo y el que está en Cristo es vencedor de la muerte. Por eso miren el contraste que la Biblia presenta. La muerte del impío, algo horroroso, hermanos. Triste tener que ir a un funeral y saber que esa persona fue conducida y está ahora frente a frente con el Rey de los Espantos. Terrible, hermanos. ¿Qué dice uno en un velorio de esos? ¿Qué esperanza puede hablarle al que murió? Solo queda advertir al impío que está allí que si no se arrepiente, que si no abre su corazón a la salvación, él mismo será llevado también al Rey de los Espantos. Para nosotros los salvos, la muerte es un siervo, no es algo terroroso, no es algo terrible. La muerte para nosotros los salvos es un amigo, porque Pablo dice, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Esa es la muerte para los salvos. Por esa razón, hermano, no es algo terrible. Hay muchos cristianos que dicen, ay, qué terrible es la muerte. No, la muerte misma viene como ese siervo para llevarnos a casa de nuestro Padre. Somos vencedores por medio de Cristo. Pregúntese usted en este día, ¿está usted aquí y su corazón todavía late? ¿Está usted sentado y su corazón deja de latir? ¿A dónde será usted llevado? Me temo que muchos serán conducidos al Rey de los Espantos. Por lo tanto, cada uno de los que escucha aquí debe examinarse y debe huir, escape por su vida. Escuche el mensaje de la palabra de Dios. No crea que es una religión, que es un cuento. Jovencito, deje de estarse engañando. El pecado lo está engañando. Un día usted como impío será castigado aquí. Y si no se arrepiente, será castigado en la eternidad. No se engañe creyendo que el pecado es algo chévere, que las modas, que la música mundana. No se engañe. Arrepiéntase. Reciba la salvación que se encuentra únicamente en Cristo. Porque a lo mejor su confianza. Usted dice, yo no creo que voy a morir. Soy muy joven. Esa confianza fue desde la cual fue arrancado el impío. Su confianza será arrancada y fue llevado al Rey de los Espantos. Usted puede ser hoy arrancado de su esperanza. La muerte es para los viejitos, mentira, no se engañen. Yo tengo buena salud, no se engañen. A veces se muere el que está más sano, el que está enfermo, primero. A veces se muere el más joven que el más viejo. Su confianza será arrancada. Si usted muere en este día, ¿cuál será la experiencia de su muerte? ¿A dónde será trasladado? ¿Al cielo o será llevado como el impío, como dice Bildad? Será conducido, arrastrado, porque esa es la figura que da arrastrado y llevado al Rey de los Espantos. No sabe la condición en la cual está el impío, pero es necesario ser advertido. Eso fue lo que Dios le dijo al profeta Ezequiel, que debería amonestar y advertir al impío. Eso es lo que busca este mensaje, más que asustarlo, advertirlo. Porque usted no se ha dado cuenta a lo mejor de la magnitud del problema que tiene, la magnitud de lo que será la experiencia de la muerte si usted es impío. Será llevado al Rey de los Espantos. ¿Desea usted conocer al Rey de los Espantos? Ojalá que no. La única solución es la victoria que tenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo, que Él fue el que venció la muerte con la muerte. La única forma de no ir a ese lugar es que usted tome en serio lo que Dios dice en su palabra. Que usted entienda que la salvación no es asunto de una religión. No es asunto de estar sentado escuchando cada domingo. Usted puede venir y ser un impío. Es mucho más que eso. Es un arrepentimiento. Es saber que Cristo es el sustituto que pagó por nuestros pecados. Y por sobre todo, saber que es imposible para cada uno de nosotros salvarnos a sí mismos. Necesitamos un Salvador y es Jesucristo. Cuando muera entonces usted, ¿perderá o ganará? Porque acuérdese, la muerte para el impío es una pérdida. Perdió su vida aquí en la tierra, perdió sus esfuerzos y él mismo se perdió. Para los salvos no es pérdida. Pablo dijo, el morir es ganancia, porque estamos con Cristo que venció la muerte y somos vencedores a través de Cristo Jesús. La experiencia de la muerte entonces para cada uno de los salvos no debería ser algo aterrador, es un siervo. Nos hace bien ser sacado de este mundo de miseria, de peligro, de pecados y hallarnos en la patria celestial. Esa es la experiencia de la muerte para el salvo. Para el impío, el Rey de los Espantos. Colóquese en pie, vamos a orar. Incline su cabeza, por favor. Y medite usted. ¿Es usted alguien que no ha conocido a Dios? Bildad dijo, este será la morada de los que no conocen a Dios, y los menciona como los impíos. ¿Se ha arrepentido usted, salvo? ¿Tiene la plena seguridad de que si usted muere hoy, será llevado a la patria celestial? O tal vez usted es uno más de los que será llevado, conducido al Rey de los Espantos. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre eterno, queremos darte gracias por tu palabra que siempre es viva y eficaz. A través de ella, Señor, nos hablas, Señor, y sabemos que la suma de ella es verdad. Queremos, Señor, pedirte que nos ayudes, Señor, a vivir, Señor, con esta realidad de amonestar, Señor, a aquel que no te conoce. Sabemos, Señor, que la experiencia de la muerte del que no es salvo es algo terrible, Dios. Ayúdanos. Permítenos como iglesia, Señor, seguir predicando al que se está perdiendo, Señor. Permite, Señor, que en nuestras vidas, Señor, haya esa compasión, ese deseo, Señor, de hablar al que no ha sido salvo, Dios. Pero también quiero pedirte en este día, Dios, por cada uno de los que ha escuchado este mensaje y aún no es salvo, Dios. Tu Espíritu Santo haga sentir en el corazón, en
lo más profundo del ser, la gran miseria en la cual se encuentra y si llega a morir a la perdición que irá. Ruego, Señor, que no salga de este lugar sin la salvación que se encuentra en tu Hijo, Dios. Palabra, Señor, le haya reargüido, Señor, y tu Espíritu Santo le lleve al Salvador. Gracias por tu palabra, Señor, y por este mensaje. Lo pedimos todo en tu santo nombre, en nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero ser su fiel testigo sin cesar. Y si por desierto mi camino